Shalom. Volvemos al estudio de la Torah oral, la Mishnah. Pirkei Avot, capítulo 1, versículo 15, Mishnah 15. Ahora estábamos estudiando la parejas Somay, Hillel. Estudiamos 3 ideas que dejó sobre nosotros Hillel. Ahora vamos a comenzar con las ideas que dejó para nosotros Shammai. Shammai solía decir: haz del estudio de la Torah una ocupación fija. Habla poco y actúa mucho, y recibe a la gente con cara amable. Aquí dice: haz del estudio de la Torah una ocupación fija. Bien, esto, el estudio de la Torah implica, como ya lo hemos estudiado en la introducción a la Kabbalah, un conocimiento de parte del alumno. Ese conocimiento, sabemos, viene de arriba. Y nosotros debemos aprenderlo de acuerdo a lo que hemos estudiado en las Mishnayot. Debemos retener ese conocimiento con nosotros a través de nuestro estudio, de nuestra lectura. Entonces, la persona, el alumno, debe de venir previamente leído, o sea, haber tomado en cuenta la lectura, haber meditado algo de esa lectura que hizo. Y junto con el maestro, ahora sí estudiar. Aparte, debe tener otros alumnos para que se pueda enriquecer el estudio. ¿Ya? Entonces, eso es el estudio. Haz del estudio una ocupación fija. Ahora, la ocupación es algo que nosotros constantemente hacemos. El ser humano, mientras es de día, está ocupado. Debe estar ocupado. Cuando no está ocupado, entonces vienen sobre él muchas situaciones difíciles de tolerar. Incluso ves que una persona está demasiado atareada haciendo algo y tú no estás haciendo nada, siempre hay un conflicto ahí, porque puedes ayudar, la otra persona puede decir que necesita ayuda, o puede resultar un diálogo ahí bastante difícil, un choque. El ser humano debe estar siempre en bastante ocupación. Ahora, esto también tiene una problemática, porque entonces también nosotros nos podemos ocupar de tantas cosas, y entonces vamos a desocuparnos del estudio de la Torah. Entonces debes saber que en primer lugar tú tienes una ocupación fija. La primera ocupación que tú tienes es servir a Kadosh Baruj Hu. Y una de las cosas en las cuales tú tienes que servir a Kadosh Baruj Hu es en el estudio de la Torah. Ahora, el estudio de la Torah, te digo, es porque tú lo haces por ti mismo. Meditas en ello. Y sostienes diálogo, o pones atención y sostienes un diálogo, compañeros de estudio y el maestro. Así es como se estudia la Torah. Así en general se estudia cualquier cosa. ¿Bien? Entonces, el detalle de esto es el apego a la Torah. Ahora, cuando uno tiene conocimiento, uno empieza a desarrollar ese conocimiento. Ahora, antes, la Torah, muchos queremos ahondar, sobre todo en estos días. Las Parshiot, hoy en día, las lecturas semanales que hacemos, como tú sabes, nos emplea y nos ocupa los 5 libros que escribió Moshe en un solo año. En los tiempos de la redacción de la Torah, en los tiempos de la redacción de la Mishnah, en los tiempos de las sinagogas, del Bet HaMikdash, de toda esa riqueza a la cual debemos hacer por volver, la Torah, los 5 libros de Moshe se leían en 7 años. Se leían en 7 años. Cada uno de los oliot, o sea, los que pasan a la lectura de la Torah hoy en día, cada lectura, hoy sabes, por ejemplo en Shabbat, que pasan 7 lectores y un maftir. ¿Ya? Entonces, estos 7 lecturas, o la séptima lectura, incluyendo el maftir, eran las lecturas que se hacían cada semana y terminaba haciendo la rutina de 7 años. Por eso es que en la Torah va a decir que en el año Shemitah ha de darse lectura en el día de Yom HaKippurim y para el año Yovel. ¿Entiendes? Pero hoy en día se ha buscado
darle mayor lectura, pero tú sabes y comprendes que la Torah tiene mucha profundidad de conocimientos y de conceptos. Cuando das lectura a toda la parashá, te encuentras con abundancia de conocimientos, los cuales no puedes estudiar y meditar porque es mucho. Tú tienes por ocupación fija el estudio de la Torah, la meditación de ella. La misma Mishnah, que es la autoridad que nosotros tenemos, nos hace mención que 3 versículos bíblicos, los que hoy conocemos como 3 versículos, son aquellos en los cuales nosotros debemos de estudiar y meditar en ellos. Porque la Torah de Akadosh Baruj Hu es tan perfecta y de tanto conocimiento y de tanta riqueza para nosotros, que en 3 versículos podemos encontrar lo necesario para alimentar nuestra alma y nuestro espíritu. Pero cuando estamos tan preocupados de poder cumplir esa rutina tan extensa de la lectura de la Torah, no nos detenemos a pensar y meditar en ella. El consejo de nuestro jajamín en el pasado, que lamentablemente se ha estado dejando de lado en estos días, es que tomemos 3 textos bíblicos y meditemos en ellos. Ese es el estudio, esa es tu ocupación fija. Una ocupación fija es leer 3 versículos bíblicos todos los días, meditar en ello. Haz del estudio de la Torah una ocupación fija. ¿Entiendes? ¿Cuántos versículos has de leer? 3. Meditar en ellos, lo que has encontrado. Y entonces también tenemos, habla poco y haz mucho. Como resultado de nuestro estudio de la Torah, obtenemos conocimiento. Un conocimiento que está en nosotros y quiere salir. La forma de salida no es hablando. Yo sé esto, yo aprendí aquello. La forma de salida del estudio de la Torah no es hablando. ¿Sí? Para que pueda seguir estudiando y meditando y creciendo espiritualmente, no es a través de las palabras, sino a través de la acción. Es lo que dice Shammai. Para que el próximo día, a la lectura de 3 versículos nuevos, no es que hables de lo que allí se trata, sino de que hagas lo que dice la Torah. Talmid Jajam es nombrado la persona o alumno que hace esto, el alumno sabio. No el que habla es el que sabe, el que hace es el que sabe, dice Shammai. ¿Entiendes? Entonces, como consecuencia de eso, la Torah menciona, como consecuencia de eso la Mishnah menciona, y recibe a la gente con cara amable. Y recibe a la gente con cara amable. Bien, ya estudiaste, ya hiciste. Todo estudio y toda acción se puede venir abajo si tú tomas una actitud de rechazo o de diferente recibimiento con la persona al momento en que tú la ves. Entonces vas a echar abajo todo estudio y toda actuación. Entonces, el estudio de la Torah y la actuación de los mitzvot de la Torah a nosotros nos van a dejar una cara amable, una actitud amable, el ser una buena persona con todos los demás, con todos los que nos rodean, que es lo que finalmente busca y pretende el estudio de la Torah. Entonces este es el consejo que da Shammai. El consejo que da Shammai, ¿ya? Es estudia Torah de forma fija. Acuérdate, ya decíamos. Número 2, habla poco y haz mucho. Y finalmente, recibe a toda persona con amabilidad, con buena cara.
¿Correcto? 3 acciones que nos pide Shammai. Básicas para que se demuestre que tú eres Talmid Jajam, un estudioso y un sabio de la Torah. Nos vemos para la próxima. Shalom.